Hola, pues, ¿cómo estás? Llamado a este reto que es básico, que en realidad es más que nada para comprender cómo funciona el predictor. Ya, nuevamente yo en un certamen no voy a preguntar por el certificado de media onda, onda completa en adelante, pero sí es importante entender entonces cómo funciona la idea de lo que es el rectificador controlado, principalmente lo que es el predictor desde un punto de vista más práctico. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla del predictor y ve incluso la simbología esquemática, uno veía ilustrando, se da cuenta que es muy similar a un diodo, salvo por un terminal adicional que tiene el predictor, que es lo que llamamos la compuerta, y es básicamente lo que se denomina un terminal de control. ¿Ya? Básicamente lo que se hace ahí es introducir un pulso de disparo, se llama. Es básicamente un voltaje de corta duración y de un determinado valor, ¿ya? De tal manera que al dar de este pulso yo controlo el instante en que el transistor empiece a producir, ¿ya? Si nosotros pensamos en un diodo convencional, un diodo convencional siempre va a producir cuando la corriente que circula por él tiene un sentido determinado, en este caso desde el ánodo hacia el cátodo, ¿cierto? Hay que siempre pensar en eso. Entonces, cuando yo fuerza es igual. Pero en el caso del predictor no es suficiente con que ocurra eso, porque de cierta manera el predictor está condicionado a lo que pasa en su terminal de entrada. Entonces, mientras no exista un pulso de disparo, por más que exista una corriente que pueda pasar por ahí, no va a circular corriente por el predictor. ¿Ya? Ahora, la gracia de eso, obviamente, es que si yo tengo la capacidad para controlar esos instantes de los que se producen, voy a condicionar la forma de onda que voy a tener. ¿Ya? Y por lo tanto, eso va a estar condicionado a un concepto que vamos a denominar el alfa. La acción de alfa se va a denominar ángulo de disparo. Normalmente expresado en grados o radianes, ¿ya? Lo más común, como lo vamos a ver nosotros, en grados, pero en algunos textos se expresan en radianes. Y entonces, el circuito más básico elemental de rectificador de media onda, ¿cierto? Es pensar en el predictor, ¿sí? Y una carga netamente resistiva. Es lo más básico. Así nos vamos a evitar problemas con la corriente, etc. Vamos a tratar el pan. Ahora, más allá del convertidor que ustedes analicen, ya sea trifásico, monofásico o la estructura que sea, ustedes siempre tienen que tratar de pensar, más allá de la estructura, que yo tengo un rectificador ya controlado, ¿cierto? Un terminal, y tengo por un lado una parte alterna, el lado alterno,
un lado que va a ser el lado continuo, donde va a estar la carga, ¿ya? Que no necesariamente va a ser resistivo. ¿Ya? Entonces, si tú estás interesado en saber, por ejemplo, qué pasa por un lado con la corriente que ingresa desde la línea, desde la red de alimentación, que es lo que vamos a denominar el piso ITS, y lo que pasa en la carga, que es lo que vamos a denominar el piso COP, ¿ya? Por supuesto que el voltaje se está generando, ya sea en el tiempo o en valor medio. ¿Ya? Y una vez que tengamos claro las formas de onda, las expresiones básicas, ya podemos entonces después comprender lo que se va a denominar el balance de potencia, o sea, qué pasa con la potencia en este lado y qué pasa con la potencia aquí, ya que va a ser el problema general. ¿Ya? Entonces vamos a pensar en que tenemos una fuente sinusoidal que tiene una frecuencia, vamos a pensar en la red eléctrica, ¿ya? Normalmente para simplificar en la notación solemos trabajar con la frecuencia angular omega. ¿Ya? Pero tenemos que tener claro que tenemos una forma de onda sinusoidal que puede ser 220, 300, 400, lo que sea de acuerdo al problema. ¿Ya? Si pensamos en un diodo, vamos a que esto fuese un diodo, tal cual. Entonces lo que ocurriría es que debido a la fuente en el semiciclo positivo, ¿cierto? La corriente entonces trataría de circular hacia acá y por lo tanto, si fuese un diodo, el diodo dejaría pasar esa corriente sin ningún problema y lo que estaríamos viendo en principio es la porción que está acá, ¿correcto? ¿Sí? Y cuando pasamos al semiciclo negativo, la corriente se invierte y por lo tanto ahí lo que ocurre es que el diodo se corta y por lo tanto no habría voltaje a la salida y después todo se repetiría periódicamente y tendríamos el principal elemento. Ahora, como obviamente esto está condicionado a un pulso de disparo que se tiene que aplicar en algún instante temporal o instante angular, si lo vemos en el grado, ¿ya? Entonces podemos pensar que, por ejemplo, a partir de este instante, acá, vamos a enviar el pulso de disparo, ¿sí?, al pistón. Por lo tanto, antes de ese instante, obviamente a pesar de que la fuente permite la circulación de corriente, el pistón sigue en corte. Por lo tanto, seguimos estando en esta posición, aquí. Y en este instante, como yo activé el pulso de disparo y voy a asumir que el transistor igual que un diodo es ideal, es decir, que cuando conduce su voltaje es cero, no tiene pérdida, salvo que se indique lo contrario. Entonces, en ese instante, entonces, esto conmuta y sigue la misma trayectoria de la fuente, obviamente, porque esto sí es un cortocircuito, el voltaje de acá, acá se replica, ¿cierto? Por lo tanto, seguimos esa trayectoria. Y en este instante, obviamente, como se está invirtiendo la corriente, al igual que un diodo convencional, el director se corta cuando la corriente se invierte. ¿Ya? Por lo tanto, esto queda en cero. Y después volvemos a mandar el pulso en este instante que está acá. Por lo tanto, esto es periódico también. ¿Ya? Y esto está en cero. Y estaríamos ahí periódicamente mandando. Entonces, esta sería la forma de onda en la resistencia, considerando el control del ángulo de disparo. Entonces, si ese ángulo alfa va creciendo, obviamente este punto va a caer acá, donde yo quiera. ¿Ya? ¿Qué logro con eso? Y aquí viene la base importante. Como esto es una carga resistiva, ¿ya? Lo que voy a estar interesado siempre en saber acá es, por ejemplo, cuál es el valor medio o voltaje promedio que recibe la carga. ¿Ya? Y como el alfa es variable, significa, y lo más probable es así, que la expresión va a estar condicionada por el ángulo de disparo. ¿Ya? Se puede demostrar con estudios profundos y meticulosos que el voltaje medio en la carga lo podemos expresar como 0,225 por el voltaje RMS de la carga. Luego con esto, este es siempre el valor RMS, porque así lo medimos siempre. Por 1 más coseno de. Por lo tanto, aquí en la expresión aparece la dependencia del ángulo de disparo. Por lo tanto, en función de ese ángulo de disparo, tendré más voltaje o menos voltaje. Entonces, puedo controlar el voltaje que yo quiero. Como la carga es necesariamente resistiva, obviamente acá por ley de Ohm podemos decir que el voltaje que la corriente es medio partido por la resistencia.
valor RMS, un poquito más complejo, versus S por la raíz de 1/2 menos alfa partido por pi más seno de 2 alfa partido por 4. Se entiende que acá alfa de esta invariante, ¿sí? Para que trabaje todo numéricamente. Ya, y la corriente RMS por millón, ¿cierto? Sería el voltaje RMS partido por la 3. Estas serían entonces las expresiones básicas, al menos para el principal de vida. ¿Ya? Y esto es muy importante que, bueno, ¿sabes? Para evitar ruptura del director, es conocer el voltaje inverso del director, recordando que acá tenemos el voltaje ánodo-cátodo, que obviamente debe ser 0 opuesto hacia la acá. Eso significa que cuando esto no conduce, acá sí conduce en una vía. Por lo tanto, esto sería así. Ahí. Lo contrario. Lo contrario, exactamente. Entonces, siempre estamos interesados acá, por ejemplo, en saber qué pasa con el voltaje inverso del inductor. Porque si el voltaje es demasiado grande y el inductor técnicamente no lo aguanta, va a generar ruptura y va a conducir en sentido contrario y el circuito se daña. Ya cuando tengamos la oportunidad de hacer trabajo en laboratorio, sobre todo cuando veamos el acumulador de potencia, de carga ampolleta y cosas así, vamos a ver las curvas de onda que las vamos a poder controlar y vamos a ver entonces en el osciloscopio como ese alfa normalmente lo controla un potenciómetro principalmente. ¿Ya? Y depende de la carga resistiva entonces. Si tú te das cuenta, el voltaje, y te pones la tienda, no está en este caso condicionado a la carga. No. Lo único que lo condiciona es la corriente. Sí, la cosa. ¿Ya? Ya. Es como una pregunta que hice a los que hicieron laboratorio conmigo. Pregunté, ¿depende de? No depende. Pero en algunos casos nos vamos a dar cuenta que sí. ¿Ya? Así que eso no es una ley general. Lo único que se utiliza nosotros. Un ejemplo numérico para darle al mismo sitio, no voy a dibujar el mismo circuito, vamos a poner datos. Supongamos una resistencia de ohm, ¿ya? Y un alfa de 30 grados. Bueno, por supuesto, el versus S, vamos a pensar que son 220 y la frecuencia de 50. Los datos más importantes de este proceso. De 2 alfa. Entonces, por lo tanto, vamos a traer los parámetros principales. ¿Sí? Tenemos el valor medio. Al tener presente conceptualmente que el valor medio, ¿qué cosa sería? Si uno lo tuviese que interpretar geométricamente, sería como pensar que en lugar de tener una forma de onda variable como esta, yo tengo un voltaje constante que tiene un valor, o sea, yo lo vería en el osciloscopio así, si fuese un equivalente. Y esto le llamamos el valor medio. Para que más o menos se entienda la idea conceptual. Ahora, si lo calculamos
león, por supuesto, sería este mismo voltaje partido por 10 ohm. ¿Ya? Esto sería entonces 9,24 amperes. Bastante elevado, porque obviamente el tilto tiene que aguantar este nivel de corriente. Valor RMS, voltaje RMS, tendríamos, bueno, 220 por la raíz. Bueno, en medio 0,5. Alfa, si lo llevamos a radianes, ¿esto cuánto sería en radianes? Esto en radianes. Acordarse el de la regla, que aquí son 180. O sea, si tú tienes 30 o la lo que sea, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿dónde va el 180 menos abajo? Abajo. Y el pi va arriba. Por tanto, 180 dividido en 30 son 6. Eso da pi. 6. Por tanto, ¿qué sería pi? O si no le preguntan a la IA que tienen en su celular, la prueba. Entonces, esto es esto, obviamente el pi se simplifica acá. Ya, porque esto es esto acá. Esto es 2, 6 por 2, 12, ¿cierto? Así que sería menos 1 partido en 12. Y acá sería 0 de, y aquí vamos a dejar los lados. De 2 veces alfa, en este caso sería 60. 3 por 2. Partido por 4. Ya, bueno, acá vamos a darlo como 3,14. Entonces, esa sería la expresión que tendríamos que ir para recordar. Wow. Y tendríamos el valor. ¿Qué dice en lo rojo? Dice valor medio, BO. Sí, es el voltaje RMS. Claro, sería el 220 en este caso. 2 por 220 por la compañía de Red 2 siempre es el porque si tú tienes pi sexto acá y tú tienes 2, el pi se simplifica y el 2 parece que se simplifica. ¿Le dio error? Me dio 153, toma 30. Recuerden que siempre el voltaje RMS es fundamental para temas de potencia. Bueno, por supuesto, la corriente
Elías. Elías. El culo ahora es que le estoy trabajando. El culo ahora es que le estoy trabajando. En grado. En grado. Fui yo. Puedes meter un paréntesis nomás y lo pasas ahí mismo. Sí. ¿Dónde te quedé? Ya, entonces se supone que con este circuito básico ya vamos a tener condiciones de poder analizar algo un poquito más complejo. Bueno, sea. Pues de hecho, pues. Tengo febre. ¿Está pensando en el choque? Ya, los apuntes ya están subidos. Los apuntes tienen más cosas, más especificaciones. Acá me va a explicar los siguientes. Mientras se le aprendan este indicador de onda completa. Aquí vamos a ver varios casos de interés. Y aquí sí amerita hacer una clasificación. Vamos a partir primero con lo más básico, con una carga. Ya, acá vamos a ver el puente monofásico, que es el principal, está por supuesto en el más recinto medio, y luego la mayoría de la clase no encuentra la estructura. Como si la cuenta acá. Y aquí vamos a ver esto así. Yes. De nada. Aquí la clase es cómo controlar compartes directores. Entonces, un terminal va hacia acá. Y lo se va a igualar aquí, la unión es en los nodos. Y ahí normalmente funcionan en pares. El último gráfico de abajo, ¿no? Este de ahí. Sí, sale bar, ¿o no? Ah, Bar. Back. aquí, contar ya no está todo. Vamos a partir de ese sector. La red. Sí, el truco de esto es tratar de darle siempre el ángulo. Recuerda que eso omega n normalmente sin ángulo. En algunos textos lo sacan en tiempo, pero a veces hay. Profe, tengo una duda en el tema de voltaje o RMS. Allá,
¿Por qué lo partió en 12? Porque sale 0,5 que es el Porque si partido. yo tenía acá bisecto, el pi se simplifica con esta acá, y el 6 queda abajo del 2, por eso se pone otra vez. Y este sería el efecto. Porque te recordar que alfa vale 3. Matemática. ¿Usted qué cree? Creo que yo no. Para que el desafío. Mira el formulario. ¿Entendiste? Le saqué Sí, el tema del pi partido en 6, después solamente lo hizo por matemáticas. No, si es que no haya visto ese tema del pi sexto al lado del 23. Oye, le partió el cálculo muy bien. Ya vamos a pensar en el voltaje buscando los datos de aquí. Donde más absolutamente están desfasados. Y ya tengo que dibujar uno. Expresiones. Veo. Veo. Medio. Entonces vamos a pensar primero siempre en lo ideal. Sería. A ver, recordar esto, ¿cierto? Recordar que a diferencia del rectificador de media onda, la onda completa, ¿cierto? Puede ser rectificador con diodo, contiene siempre par de diodos, ¿cierto? Recordar que si la corriente va acá, tiene que irse por S y eso, o sea, tú estarías conduciendo y tú estarías en corte. Ya está, harías esta trayectoria de corriente en el sentido positivo. Y en el sentido negativo, la corriente de esto, ahí se vería en este caso por el 3, acá sube, baja y después retorna por el 2. Ahora, dado ese hecho, dado que estos están controlados, eso implica que en el primer instante en que esto no lo activen, ¿cierto? Un primer pulso, un par de pulsos tendría que ir acá. Y transcurrido el tiempo de la siguiente onda rectificada, debe mirar el otro par de pulsos acá. ¿Ya? Para que obviamente se pueda dar el control que yo quiero. ¿Ya? Entonces la onda obviamente debe ser así, pensando que fuera un circuito con dios convencional. ¿Ya? Y recordando entonces que esto es rectificado, si pienso que aquí hay un ángulo de disparo alfa, ¿qué vamos a dibujar ahí? Entonces esto es 0 acá
controlada entre el director 1 y el director 4. Ahora, ya sabemos que como esto es onda completa, ¿sí? La onda que era negativa que estaba anulada en este tipo de media onda tiene que irse hacia arriba, ¿cierto? Y en principio debiese aparecer ahí esa cosa acá. Ahora, obviamente que para que pueda existir circulación acá, yo debiese mandar el curso en la misma proporción de tiempo alfa, pero acá. Y por lo tanto lo que va a ocurrir es que la onda aquí queda en 0 y después acá se activa, aplicaría entonces la derecha. Entonces repetiría entonces internamente, esta sería entonces la forma de onda completa, digamos. Entonces, se sabe que por ley de Ohm, dado que la carga es resistiva, ¿cierto? La forma de onda de la corriente en la carga, y no la he dibujado ahí, debiese tener la misma forma de onda que esta, pero con la diferencia que su valor es más pequeño, porque igual se por ley de Ohm es el voltaje más que por resistencia, pero la forma es la misma. Es importante entender eso porque a partir de esta idea, que está aquí, pensándolo como si fuese corriente, yo debiese entonces poder deducir qué pasa con esto. La corriente de la línea, la que alimenta la red eléctrica del computador. Entonces, si hiciéramos una progresión en esto, cuando tengo un semiciclo positivo, la corriente va así, ¿correcto? Por lo tanto, debe seguir la misma proporción que esto, es decir, un ángulo alfa acá, ¿cierto? Ahí va. Lo sube acá, en menor medida por supuesto, y va acá. Y llega hasta acá. Ya, ¿para qué pasa ahora? En el semiciclo negativo, ¿qué le pasa a esta corriente? Si la corriente ya vaya, ¿qué le pasa ahora? La para el otro lado, ¿cierto? Porque cuando se invierte la posición, la corriente de acá se invierte, más esta corriente sigue el mismo sentido. Por tanto, eso significa que tendría que tomar esta forma de onda e invertirla. Ya, eso significa entonces que acá yo tengo un instante 0, que sería el instante que está acá, ¿no? Y entonces después baja ahí en esta posición. Y después de aquí, esto sigue y baja. Y después esto se repite. Claro, sigue ahí. Por lo tanto, a diferencia del caso anterior, donde la forma de onda era heredada por la carga resistiva en la entrada, fíjense que ahora la forma de onda cambió, tiene polaridad positiva y negativa. Pero hay otra cosa importante que está acá, que es un problema que tienen estos rectificadores, de lo que vamos a hablar más principalmente en el laboratorio. Noten que esto ya no es sinusoidal. ¿Ya? Entonces, una cosa que tiene que quedar claro, que esto lo vamos a profundizar en el laboratorio, es que cuando yo tengo formas de ondas periódicas que son no sinusoidales, debo pensar que aparte de los 50 Hz que aparecen de forma natural en la onda, tengo múltiplos de esas frecuencias. Entonces, múltiplo de 50 es 100. Entonces, debe tener una frecuencia además de 100, 200, 300 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Ya, que esta forma de onda va a contener lo que técnicamente se denomina los armónicos. ¿Ya? Entonces, para que uno entienda básicamente, un armónico es una fuente que tiene un voltaje propio, una frecuencia propia y una fase propia. Entonces, la gracia de eso, y me imagino que usted lo tiene que hacer en red de uno, es que esto yo lo puedo descomponer en una suma de fuentes en serie y por lo tanto puedo aplicar superposición. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber cómo se comporta la corriente en este lado que está aquí, tengo que analizarlo a 50 Hz, a 200 Hz, a 300 Hz. ¿Y eso qué implicancia tiene? ¿Qué pasa si yo le doy una bobina? ¿Cómo? Por ejemplo,
una bobina, yo sé que la bobina tiene una reactancia inductiva que vale pi por E por L. Entonces, ¿qué vale esto? Eso significa que esta bobina está condicionada a la frecuencia que estoy alimentando. Claro, si esto fuera una sinusoide, esto va a tener igual. Pero como tengo varias frecuencias, las reactancias van a cambiar. Por lo tanto, tendré que analizar que pasan 100 en 200 y todos esos efectos se eliminan. Eso es lo que dice la superposición. Por eso es súper importante la superposición. Para que bueno entendan. Entonces, el tema es que esta corriente que está aquí, al no ser una corriente limpia, es una corriente que va a contener armónicos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Si esto es una red eléctrica, como el enchufe que ustedes ven acá, ¿qué pasa si yo conecto otro equipo aquí? Se va a ver contaminada por las frecuencias que traen. Por lo tanto, ahí la pega que hace el sistema para dejar limpia la red es después filtrar o qué hacer para que la red no se empiece a degradar. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener protección eléctrica 2. Ya, y algo de eso tendrán que ver con respecto al armónico. Ya, porque ahí se está nomás de cumplir, si hay mucho armónico, finalmente problemas. Ahí creo que hay trabajando. Finalmente, está aquí anotado. Sí. Ah, la integral. Ya, pues está que anotado, y así. ¿Cuánto sería agregado de este? Agregado de acá. Eso lo agrega. Ahí debería ser inverso. Edu, presta atención. Abajo considera, por el lado negativo considera. Conduce aquí, esto conduce está en corte. Acá te dice conducir acá, pero en sentido. ¿No lo deduce muy bien acá? Ah, no, un poquito, porque aquí todavía sigue en corte. Sigue en corte aquí. Entonces, solamente conduce ahí. O sea que lo de abajo se considera como una Aquí, claro, vería el inverso de acá. Solamente ese no lo deduce muy bien acá. Mira qué locura. Ya vamos a las expresiones. Vamos al medio. Esto sería 0,45. Color medio de esto, color leído. RMS. Como lo que no se considera el segundo gráfico. Entonces, si después, en vez de eliminar el segundo gráfico, se elimina la divide con la claro, y como la abajo está rectificada, se considera un interpretador con una ángulo de. En vez de eliminar la parte dividida, elimina la parte. Y la corriente RMS. Bueno, simplemente. Profe, las pruebas son con formulario. En mano. ¿Nuestro? Como hermano. ¿Hecho por nosotros, me refiero? Como siempre. Pero hágalo bien. No, sí, no se preocupe. No, por algo te dicen. Nada, la chuplica no se Sí, yo para que ordinario. Yo pasé electrónica ahí. No lo sé. Ordinario. no me sí, ahí ves. No vi. Profe, esta semana no hay laboratorio. No, el laboratorio parte del 25. Acá la próxima semana hay. Es lo que olvidó.
¿Qué pasa? Yo tuve que hacer chúbica, yo tuve que hacer chúbica. Está bien, por eso está acá practicando. Gracias. Hay que justificar los resultados, hay que criticar los resultados, no los métodos. Criticar los resultados, justificar los fines. El fin no justifica el fin. Bueno, aquí empiezan los problemas. No, pasamos a la Carga de mail. Ya no voy a dibujar esto de nuevo, Sí, no me grave. pero sí voy a tomar. No me grave. hermano, ¿qué pasa? Vengo por matemática. Pensé que venía a estudiar electrónica. Sí. Yo pensé en ese weón. Después no le puedo sacar mi carrera. ¿Qué? Marico! Que anden copiando mi amor. Vuelvete a Perú, por favor. Está buscando tu papá. ¿Verdad que no tienes papá? RMS, cuando tú te vas a hacer RMS, la corriente de RMS y puedes contar que RMS para la presidencia. Ley de un RMS. ¿Por qué querés que tenga ayuda? Elías, Elías, no te la podéis solo. Elías, no te la podéis solo. Profe Marcelo, me da permiso. Pero si ocupa familia, ¿no? Yo te va a enviar la pauta hoy día en la tarde. Marcelo cuenta historias toda la clase, no pasa nada. El otro de France, puro diapositiva. Punto medio, weón. ¿Por eso cantar? Puro, le gusta la puro. ¿Cuál es el concepto? Tiene que aguantar. El puente 1F que es. Claro, sería esto. ¡Me quedó mal! Sí, más de eso.
Carlos. Carlos. Estoy sudando de verdad. Carlito. El problema que empieza a surgir acá, con la presencia de la bobina, ¿sí? Es el hecho de que la bobina es una componente dinámica. ¿Ya? Eso significa que va a establecer una restricción en alguna de las variables del introducción. En el caso particular de la bobina, esto siempre hay que tenerlo presente desde el punto de vista temporal. Toda bobina mantiene una restricción sobre la corriente, mientras que un condensador lo hace sobre el voltaje. Eso significa entonces que como la corriente en vigor no va a seguir como antes, en el caso de la carga receptiva, la misma trayectoria que el voltaje, le va a tomar un tiempo entonces en hacer una circulación. Entonces aquí vienen algunas confusiones, porque eso significa que lo más probable es que este voltaje que está aquí se siga manteniendo en su estado original de acá, aun cuando ha pasado por el cero. ¿Ya? La razón es bastante simple, porque todavía sigue circulando corriente en sentido reloj. Y eso es porque la bobina está, en cierta forma, retardando su movimiento. Entonces, lo que hay que fijarse siempre es que pasa cuando la corriente es cero. ¿Ya? No es tan fácil de ver en los casos generales, pero hay ciertas simplificaciones que uno va a hacer para poder resolver de una manera más sencilla. Entonces, supongamos que yo tengo acá el antro de disparo alfa, como lo teníamos antes. ¿Ya? Vamos a ver primero el voltaje acá. ¿Ya? Entonces todo vale cero y después todo sube. Conduce. Y llega a cero. ¿Ya? Si pensamos en el ejemplo anterior de la carga receptiva, por ejemplo. Sí. Ahora, acá, cuando este voltaje es cero, la corriente no es cero. Eso es importante que lo entiendan. O sea, la corriente sigue teniendo un valor. Por lo tanto, eso significa en general, entonces todavía podría seguir replicando el voltaje que está acá. Entonces, una extensión de esto va a no sé cuánto, pero sé que sigue bajando. Hasta el ángulo del fase. Entonces, llega un momento, en este punto, por ejemplo, que esta corriente se hace cero. ¿Ya? Y esto entonces queda ahí. Ahora, ¿hasta qué instante es cero? Hasta que vuelve a aplicarse el ángulo de disparo alfa, que vamos a pensar que es mayor, o sea, que es en esta posición. Por ejemplo, aquí. Y en ese instante, entonces, vuelve a circular voltaje oral. Y después se repite entonces inmediatamente. Baja. Cero. Sube y así seguimos adelante. Ya. Entonces, esto que ha pasado aquí es exclusivamente responsabilidad de la bobina que está ahí. O sea, si ustedes vieran esa forma de onda y no supieran qué carga hay, dicen aquí pensar que hay una bobina. ¿Podría repetirlo de nuevo? Ya. Sigamos con el análisis, porque esto tiene que ir de la mano con otra cosa. Dentro de eso, a lo que se refiere el gráfico es el voltaje o Es la corriente O. Sí, o voltaje, estamos viendo voltaje. O sea que esa onda es la que se genera por el voltaje y la corriente. O sea, no, piensa primero que el voltaje está asociado, digamos, al control del rectificador. En azul. Lo de la corriente lo vamos a ver ahora. En rojo. Porque todavía no vemos el efecto de la carga. Recuerden que el voltaje no está condicionado, ojo, pero sí la forma. Ya, a ver, si tuviésemos que dibujar la corriente, la forma de esta corriente, que no es tan simple de dibujar, pero lo vamos a dibujar de manera cualitativa, sería una cosa así, fijándose que tiene que llegar a cero acá. Claro. Entonces esto parte, esto más o menos sube así, llega y tiene esta más o menos forma, ahí va acá y llega. ¿Sí? Y después esto se repite, una vez que vuelve a disparar el detector, sube,
acá, baja y llega. Y después todo. Entonces, ojo con esto. Esta forma de onda no es, uno lo va en porciones. Por ejemplo, para que van a entender. Está claro que esta porción que está aquí, aunque está deformada, sigue siendo sinusoidal. Como por aquí de naranja, ¿correcto? Pero esta forma de aquí no es totalmente sinusoidal. Por eso tiene esta forma creciente, después baja, entonces no es sinusoidal. Ahora, ¿a qué se debe eso? Esto es lo que hay que explicar bien. Y para eso un recordatorio así del pasado. Si yo te cuento, vamos a dar un caso sencillo. Un circuito RL. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la corriente? Hay una expresión para ti. La R y la L. Voltaje es igual. Ya, esto lo vieron alrededor, ¿no? Sí. Ya te enseña así, no sé cómo la repetir usted, pero la forma está haciendo así. Corriente infinita. No, no lo tenemos así. Ah, bueno, así lo van a aprender ahora. Gracias. Más corriente en cero, menos corriente en infinito, por la exponencial de menos t partido por la constante de tiempo. Yo veo una línea. Más litio. Así se aprende. Entonces, ¿se acuerda usted de la carga de un condensador? Sí. Ya, pues lo mismo pero con voltaje. Voltaje en infinito, voltaje en cero. Pero voltaje en infinito por él. Y lo único que cambia la constante de tiempo. En un condensador es R por C. Y el tau es L partido por R. Correcto. Lo que describe eso de Draghi es lo que se conoce como comportamiento transitorio, en este caso de la corriente. ¿Por qué hablo de transitorio? Porque aparece una exponencial. Y si ustedes tuvieron matemática 1, matemática 1, matemática 1, matemática 2, matemática 2, ¿entendido esto? Sí, sí, yo también me lo Sabrán que la exponencial negativa, a medida que transcurre el tiempo, tiende a cero. Por lo tanto, eso significa que este efecto de la exponencial a la larga tendrá que desaparecer y lo que va a quedar es la corriente infinita, que es cuando la bobina se carga completamente, que es cuando se vuelve un cortocircuito. O sea, que es un cortocircuito. ¿Cuánto vale la corriente infinita? Lectón. Voltaje partido por resistencia. resistencia. Y la corriente cero es la corriente inicial, que es un dato que te tienen que dar. Si te dicen que la bobina estaba sin energía, vale cero. Punto. Si te reemplaza esto y esto, tiene todas las formas que te aprendió el alrededor. Leyo. Ahora, ¿por qué explico esto? A pesar de que esto es continuo, porque el problema que tenemos allá es alterno, es más complejo. Claro. Lo que quiero explicar es que cada vez que yo tenga esto, temporalmente voy a tener que tener un efecto exponencial que va a ser transitorio. Por lo tanto, la idea del diseño es que en la medida que yo pueda, tengo que lograr que este efecto transitorio transcurra lo más rápido posible para simplemente quedarme con el efecto sinusoidal. ¿Qué es la corriente? Entonces, por lo tanto, si yo me quedara con el efecto sinusoidal, tendría claro que, por ejemplo, esa porción que está ahí sigue la trayectoria sinusoidal del circuito. O sea, como si fuera un circuito de alterna, no tendría que estarme preocupando de la exponencial. ¿Eso de qué va a depender? De cómo yo elijo la constante de tiempo. O sea, cómo elijo la bobina como está. Entonces, si el diseño está malo, o sea, no es que esté malo, porque el diseño es lo que es, entonces tendré que considerar el efecto exponencial que es completo. Entonces, yo les voy a mostrar la expresión de allá, cómo sería basada en esa mecánica. ¿Ya? Porque aquí la clave es entender que pasa por la corriente que está ahí. Entonces, esa corriente es así. ¿Cómo está? Corriente. Así, esto es entonces sería raíz de 2 por S partido por resistencia al cuadrado más la fractancia al cuadrado. Recuerden que fractancia es
Entonces vamos a introducir aquí una componente así, seno de omega t menos pi, y tiene que ver con la reactancia y la resistencia, menos seno de alfa menos pi por la exponencial de menos t menos alfa partido por omega partido por la constante de tiempo más una constante k por e elevado a menos t menos alfa partido por omega partido por La tau. Eso. ahí está. Tranquilo, La primera e está elevada a qué? Es menos paréntesis t menos alfa partido por omega, entonces entre paréntesis partido por la constante de tiempo tau. Entonces lo mismo después se refiere acá. Es lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, en esa parte de ahí le falta por escribir o también. No, ahí estamos. Profe, y ahí las fórmulas para el voltaje sería en ese caso similar a No, el la. voltaje está. Sí, pues entonces está. Pero obviamente Me tenían ancha. eso es lo que quiero entonces, vuelvo a poner. Para que quede claro. Está en vigor en la fórmula completa, pero que en la práctica, si uno diseña bien esto, esta fórmula se le va a simplificar totalmente por dos efectos. Uno, como les dije, la elección correcta de la constante de tiempo, que va a implicar que si la exponencial desaparece en el punto que yo quiero saber cuándo esta corriente se hace cero, entonces, ¿qué pasa con esto? Esto se hace cero, esto se hace cero, y me quedo con una sinusoidal desfasada, porque mi circuito es RL, o sea, un circuito de alterna con resistencia y bobina, y saben que en general hay un desfase asociado a la relación que hay entre la reactancia y la resistencia. ¿Ya? Ahora, otra cosa que también se busca lograr es evitar el problema que está aquí. Porque si ustedes se fijan, ahí hay un punto donde el contraste se hace cero. ¿Ya? Y eso genera lo que se llama técnicamente distorsión y genera más armónicos. Que realmente yo quiero tratar de evitar. ¿Ya? Lo último es una constante K. Entonces lo que se trata de lograr es que esta corriente que está en el problema que Buena Dash. es que su valor medio es muy bajo. Entonces, si de alguna manera, cosa que puedo hacer, lo subo, yo voy a tener una cosa así. Para que vamos a hacer tiempo. No está bien. Para que no sea cero. Claro, Para que no sea cero. Claro. Profe,
Disculpa la molestia, una consulta. ¿El día de mañana habrá laboratorio? No, no, para no le disculpe. Llegué tarde, pues. El 25 empieza. Sigámosle ya. Sí, porque tiene ahora, si se dan cuenta, esa corriente tiene ondulación. Ahora, si yo logro, en la mayoría de las aplicaciones industriales, ¿qué es lo que ocurre? De que esta inductancia sea muy elevada en valor, lo que va a ocurrir es que esta corriente que está así, prácticamente, yo la voy a ver. Claro, y esto es lo que se conoce como lo que vamos a hablar en la próxima clase: aproximación L infinita. Eso siempre es posible. Finalmente, todo rectificado y controlado alimentan máquinas eléctricas de gran envergadura, no un modo pequeño. No. Entonces, uno en rigor reemplaza la bobina por una fuente de corriente. Y con esto, tú puedes entonces compactar las expresiones que vas a tener para determinar el estado de operación. De partir de acá, la corriente constante. Tendrás que resolver la corriente constante y principalmente, que lo llamamos la persona, ¿qué pasa con esta corriente cuando esto es constante? Sí, solamente. Ya. Pero para eso la persona Carlos.